Buenas noches, mi nombre es Joana Ortiz. Continuando con los videos de auditoría, en este vamos a presentar y dar la explicación de cómo se presenta un informe de auditoría, cuáles son los pasos a seguir y sobre qué NIA y qué estructura nos basamos. Entonces, en las investigaciones hemos podido aprender que la NIA 700 y el decreto 2170 son el norte y la estructura de la manera más ordenada que podemos presentar un informe. Ahí podemos encontrar el paso a paso para la presentación del informe. Esta NIA y este decreto van muy de la mano para presentar un informe. Estos son la guía de cómo debe seguir y los pasos que se deben presentar en el informe, que debe tener la estructura. Entonces encontramos que tenemos el título. En el título debemos indicar claramente el contenido del informe. Tiene que ser una información muy clara y detallada. También encontramos el destinatario, a quién va dirigido el informe, quiénes son los interesados del informe, quiénes lo van a utilizar y cuáles son los hallazgos que se van a presentar. Ahí tiene que estar detallado. La opinión del auditor. En la opinión del auditor debe identificarse claramente cuáles fueron los hallazgos, cuáles fueron los procesos que se siguieron, el paso a paso debe estar supremamente detallado, tienen que estar claros en un lenguaje comprensible. El formato. El formato de presentación siempre debe ir la palabra cordial de respetados señores a la hora de presentar el informe. Son los formalismos que se presentan en el informe, deben ir incluidos en el informe. Sobre los estados financieros y la opinión. Los fundamentos de la opinión. De esta manera se manifiesta cómo se llevó a cabo la auditoría, cuáles fueron las bases, cuáles fueron los procesos, cuál fue el paso a paso a seguir. Entonces aquí en esta NIA y en este decreto encontramos cómo hacer la presentación ante las personas interesadas o ante la junta directiva o la gerencia, quién fue quien contrató la auditoría. Tiene que estar clara en el informe de auditoría que es una auditoría interna, que es una auditoría independiente, debe estar específico, tiene que hacerse un estudio de la auditoría, los hallazgos, las responsabilidades, quiénes son los responsables de los estados financieros, tanto la parte administrativa como la revisoría fiscal, tienen que estar claramente cuáles son sus responsabilidades sobre los informes que se presentan en cuanto a la información que se basó el auditor para hacer esta auditoría. Entonces ya con esta NIA y con este decreto encontramos toda la estructura de cómo presentar el informe, cuáles son los formalismos que se deben tener, cuál es la información que se debe presentar y quiénes son los responsables, tanto de la parte interna de la empresa como de la parte externa. Y tiene que estar claramente identificados cuáles fueron los hallazgos y el alcance que se le dio a la auditoría. Muchas gracias.